Bienvenidos a Detrás de la Palabra. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muy bien. Aquí celebrando nuestro cuarto aniversario. El cuarto aniversario. Bueno, el cuarto programa, porque aniversario sería año, ¿eh? Cuarto programa, un mes llevamos ya Ya. y agradecerle los números. En Facebook están subiendo mucho y agradecerle Qué a la bueno, gente que qué nos está bueno. viendo. Y dejar claro. Sí, que- no, sí, dejar claro que de repente, pues esto no es querer asentar doctrinas, ni mucho menos, pero tratar de mirar todo a la luz de la palabra, como es el programa de hecho se llama Detrás de la Detrás de la Palabra, palabra. y ir, en veces nos hemos dado cuenta que muchas veces celebramos más tradiciones que lo mismo que está estipulado en Pero en la aquí palabra. todavía no decimos el tema. Sí, el tema, por favor. El tema de hoy es tradiciones, costumbres o pecado. ¿Qué se trata? Vamos a tratar de analizar las costumbres de la iglesia, lo que es costumbre, lo que es tradición. Y te lo voy a decir porque Ujú. una vez andaba ahí en la iglesia, estábamos encargados en el video y salgo y veo dos chamaquitas y algo mencionaron de Navidad. Ujú, ¡Ay, no, es pecado! Y yo, ujú, o sea, se me vino esta esquinita. O sea, es una tradición, pero ujú. hay tradiciones que se convierten en pecado. No, sí. Entonces, Ujú. ese es el tema que vemos hoy, pero antes de eso, Juan, y agradecerles a la gente que de alguna manera nos están viendo, Ujú. Dios nos está dando la gracia, qué bueno, Ujú. pero dejar claro lo que dijiste ahorita, o sea, es Ujú. una plática entre nosotros. No, sí, sí. Va a haber gente que sabe de Biblia o nos podemos equivocar, así de fácil. Claro, pues así de fácil. somos humanos y lo que queremos es pues hacer un programa ameno, contar, Anécdotas. platicar anécdotas Ajá. y sobre todo muchas veces pues cuando uno lo ve todo a través de la palabra, pues da luz, alumbre también, ¿no? Y a veces hablamos, como Ajá. dice, en parte hablamos, en parte de profetizar. Claro, Entonces de claro. repente yo me escucho y digo, eso no lo había oído, y yo mismo lo dije. Ajá. Entonces me estás platicando, tanto te alimentas tú como me alimento yo. Claro que sí. Entonces, dejarlo claro y entre eso, pues el tema de hoy va a ser un poco controversial. Ujú. Por eso decimos, necesitamos que no sé cómo se dice la frase, ¿no? De que tómenlo con calma. Es un tema, para el cristiano va a ser delicado porque es controversial. Ujú. Es Hay un controversial. pasaje en la palabra de Dios cuando dice retener lo bueno. Y desechar lo malo. Todos decimos eso, pero A no ver, dice desecha lo malo. ¿qué dice? No, ahí se acaba. O sea, Y que eso por, es una tradición o ya. sea que por lógica, es cierto. Es una tradición porque yo siempre lo he oído de pastores, de muchos pastores desde niño, dice, retén lo bueno, porque dice la palabra Ajá. dice, retén lo bueno Por eso y yo completé. desecha lo malo. Pero si uno lee, dice, retén lo bueno y se acaba y punto final. Ahí está el otro, el que dice, el que no trabaje, que no coma. Eso lo dice todo el mundo, la Biblia no dice eso, dice, el que no quiera trabajar, que no coma, y es diferente porque Pues sí. el que no trabaje y el que no quiera trabajar es muy Así diferente. es muy diferente, sí, cierto. Porque a esa veces no puedes trabajar porque no tienes en ese ratito. yo lo aprendí a la mala porque un pastor del púlpito me dijo, a ver, Daniel, y en pleno culto yo, no, la Biblia dice esto, ya. Pero sí, pero está tremendo, porque es que en veces si nos vamos a ver por qué no dice desecha lo malo, porque no tienes que desechar lo malo, porque de los errores aprende. Acuérdate, dice, y acuérdense lo que le aconteció al pueblo de Israel, todo lo que para nuestra enseñanza es. Claro. Hicieron lo malo para enseñarlos que tú no hagas eso. Y aparte son frases. Son frases. Del dominio popular, porque también el otro estaba oyendo un locutor y dijo, como dice la Biblia, hacer bien sin mirar a quién, y yo. O Dios aprieta pero no ahorca. Y luego dijo otra frase y yo, ¿dónde dice eso la Biblia? No nos damos que somos muy conocedores, pero existe el Google, No, pues sí, pero el Google le pone y te dice si está o no está. No, y Señor, no te pido que me des, sino ponme donde hay. O sea, son frases, pero los hemos hecho costumbre. Sí, muchos piensan que son bíblicas, pero no, en realidad Exacto. no. Entonces, por ahí vamos. ¿Qué es costumbre? Es parte de eso, es la costumbre. Hay costumbres que tenemos en la iglesia, como el ujier, hermano, Dios la bendiga, cuando te Pero saluda. primero era tradición, ¿no? Y luego costumbre. ¿Por cuál empezamos? Pues como el orden que le habías dado, creo. Es que todavía no editamos el video. Ajá, no, pero sí es tradición. Vamos a agarrar costumbres. Entonces, primero, porque ya entramos en costumbres. Pues, sí, igual si ven el orden, factor del producto. Anda, eso, mero. Bueno, costumbres porque, ¿por qué te voy a decir esto? Porque va a haber tradiciones que se van a pecado.
se convierten en pecado. Ujú. Pero entonces lo costumbre es lo más sencillo, vámonos por lo más sencillo. Ujú. Una costumbre, el ujier que te saluda todos los días, es una costumbre que tienen las iglesias. Sí, pues de hecho la lírica del cristiano muchas veces, cuando llega un recién convertido y empieza a escuchar, ¿cómo está, varón? Bendecido. Otra costumbre, ¿no? No, es una costumbre porque, Ajá, o buena no, costumbre. no, ¿cómo está, hermano? En victoria. Y luego le decía un hermano, a ver, cuénteme, ¿qué le cuento? Pues dígame la ¿Por qué victoria está en en la que victoria? está. No, pues que así dicen todos, pues yo también lo voy a decir. Pero es que ya son como costumbres. Es Hay costumbre. una costumbre que ciertas iglesias dicen, Dios te bendice. Ajá, también. Y muchos de nosotros no tenemos esa costumbre porque la Biblia dice todo lo contrario. Dice, si hicieres todas estas cosas en Deuteronomio, entonces que Dios te bendiga. No te dice que Dios te bendice. Ujú. Entonces, por eso muchas, pero la costumbre. Sí, sí, sí. Y alguien oyó, o por ejemplo, paz de Cristo. También otras Es otra iglesias. costumbre que tenemos Ajá. dentro del pueblo, por diferentes Ujú, tribus, obvio. ujú. Otra costumbre, no sé qué otra costumbre por allá, las costumbres del orden de los cultos, que ahora los niños, Ujú. y que Eso ahora lo los vimos la vez jóvenes, lo pasada. vimos la Sí. vez pasada, pero también es una costumbre que tenemos en las Claro. iglesias cristianas. Ujú. Algo, pues son cosas muy, costumbre, y los había apuntado, qué Ujú. significaba cada nombre, pero es tan sencillo que dije, no, mejor no mencionamos lo que Ujú. significa. Y de hecho yo encontraba un texto donde dejé mi tablet. Por No acá. sé, creo que la patía cerrada. Sí, no, aquí está. Apuntaba un texto que está, deja leértelo. Estaba, a ver, este texto que está en Romanos 12:2 dice, no imiten, porque está en esta versión, otros dice poquito diferente, pero me llamó la atención como dice, no imiten las conductas ni las costumbres, dice, de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero ahí está tremendo porque ahorita vamos a ir a ese tema más adelante, cómo las costumbres del mundo las traemos a la iglesia. Ah, pues sí, A dice, eso no se imiten las refiere. costumbres ni las costumbres de este mundo. Sí, porque tenemos costumbres en la iglesia, pero ella te está hablando de costumbres que nos traemos de allá. Pues sí. Las importamos para acá. Luego llego yo a la iglesia y veo que hacen eso y las sigo haciendo, pero nunca pensamos, hey, ¿por qué lo hacen? Es lo mismo que hablábamos de los Sí, sí, cultos, ¿por qué sí. hacen los cultos así? Ujú. Y hace rato te digo, estaba leyendo y leyendo y encontré muchas lucecitas y cosas bien tremendas que digo, wow, todo eso tenemos dentro de la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en costumbres, entonces, en general, pues es algo sencillo, ¿no? Costumbres son cosas que se pegan. Sí, sí, y pues las implementa, como tú dices, en veces hay cosas, como te digo, se celebran afuera y luego las traen y las medios maquillan adentro de la Ajá. iglesia y las hacen ya. O para nosotros ya es una costumbre hacer muchas cosas pues que las Ujú. repetimos en la iglesia y para nosotros es hasta normal. A lo mejor Es sí, normal cierto. ponerle un apodo a un niño o algo, pero ya para otros no va a ser normal, porque Ujú. a otros va a ser ofensivo. Claro. Entonces, por eso al principio te decía también, va a haber muchos hermanos muy legalistas que van a decir, oh, lo que está diciendo no concuerda con la Biblia, repetimos, es una plática, lo estamos platicando, si le edifica, qué bueno, y si no le edifica, pues agárrelo, échelo Pero por en veces fuera. también como hablamos cosas hasta por costumbre, ¿no? Porque le dice, hermano, ore por mí, por esta situación, y a lo mejor el hermano sí está en necesidad, pero el otro por costumbre te dice, sí lo voy a hacer, y no lo hace. O sea, no lo hace. Siempre oramos por esto y no oramos. Hermanos, Esa es una sí, costumbre bien. Sí, está Esa tremendo, está porque en bien, veces bien. se dice, tenemos una petición desde el púlpito, vamos a orar por los fulano, y oran allí en ese ratito, está bien. Pero ya después no oran. Pero les encargo que oren en su casa por esta persona, y uno dice sí, y no lo hacen. Decía O sea, uno, no ora ni por la comida, ¿qué onda con? no, pues sí, pero o sea, es Sí, una es cierto. costumbre decir que sí lo vas a hacer, Sí, y es veces cierto. no lo hacemos. Por eso viene la palabra de acostumbrarse, ¿no? También, Ujú. o sea, porque ya es algo, Ujú. acostumbrarse a, sí, oramos por él, no se preocupe. A Ujú. veces el hermano con toda la conciencia, yo creo, pensando, ay, qué bueno que están orando por mí. Digo No, que si sí. dependiéramos de eso, No, pues sí, pero... dependiéramos de la oración, no ¿Te sería. acuerdas cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? Dice que caía el maná, que era el pan, que lo que ellos se alimentaba, pero llegó un momento que se les hizo costumbre y empezaron a renegar y que dijeron, estamos hartos de este maná. Empezaron a llorar los ajos y las cebollas. Ajá, y todo los lo que- puerros y Sí, no sé qué. No eran el perros, pueblo de puerros Egipto. era una especie de vegetal, ¿no? Era como Pero, o sea,
se hartaron, se les hizo tanta costumbre y el Señor les dice, es que usted tan dice el Señor Jesús, yo soy el maná que descendió del cielo. Pero dice el pan de ángeles, esto es lo que comen los ángeles, se lo estoy dando a usted. Y fíjate, y eso que estaba leyendo algo del maná, y dice que el maná se cocinaba de diferentes formas, si te vas a buscarle. Ajá. Dice que lo podías moler y el sabor que tú le quisieras dar, te daba el sabor inclusive de carne, te daba el sabor de lo que tú quisieras, cocido o asado, lo podías hacer de muchas maneras. Era lo que tenía el maná. Ahora imagínate enfadarte de todo eso. Sí, tremendo. Y decir, y es lo mismo en no, pero dice caminar, que ¿no? al punto que empezaron a decir, queremos carne, ¿verdad? Y dice que el Señor les mandó unas codornices, pero dijo, ok, les voy a dar de comer carne, Afuera. pero fuera del campamento. Afuera del Como campamento. diciendo, aquí en el campamento, dentro de la congregación, no se come carne. Y figura. ¿Figura? O sea, la figura de la costumbre, pues. Ok, traes ganas de esas costumbres que no son bíblicas, Sí, más sí. no las traigas y a la pues sí, en veces iglesia. como dice, pues en veces se celebra del púlpito, que no es malo celebrar cumpleaños ni nada de eso, no, tampoco nos vean como religiosos, no es malo, pero eso hazlo cuando se acabe el culto, si quieres en el patio, afuera, pero no lo metas en el servicio a Dios. Claro. ¿Ya? Fíjate, me estaba acordando, me da risa, un pastor que teníamos que era del DF, Ajá. con mucho respeto a los del DF, porque si te acuerdas que hubo una frase que empezó él a decir, háblanos chido, decía en el Oh, culto. Entonces los muchachos Ujú. empezaron a hacer esa costumbre de repetirlo, Ujú. al grado que se Es salió porque a de lo mejor su control. léxico así ya lo traía Sí, bien pero arraigado. lo hacía de broma. Ajá. Oh, lo hacía de broma él. Oh, yo broma. pensé que hacía. Que Pero todos los jóvenes lo empezaron a copiar y llegó el momento que hubo un descontrol que tuvieron que, hermanos, bájenle. Pues sí. O sea, hay un orden, Sí, reverencia, pero todo hablan y cuando él predicaba se desarmaba más la cosa. Oh, ok. No sean macizos, decía, cuando no querían diezmar. Entonces ya eran frases. No, yo lo oí cuando una vez dijo en una campaña, ¿no? Una campaña, dijo, los hermanos de Corintios, como diciendo, ¿verdad? Mira, entre nosotros de plática está bien, pero ya salgo del púlpito. en el Entonces, púlpito. hay costumbres, como decía el texto que dices ahorita, pero no los traigan acá. No. Ok, úsenlos allá, platiquen, llévense a lo mejor en lo sano, pero no lo hagan acá. Dice, cambien su mentalidad. Claro. Sí. Es que imagínate estar ahí con la misma mentalidad de allá afuera. Pues sí. Yo recuerdo a un amigo que Dios alcanzó y empezó a ir a la congregación y dice, yo batallaba mucho con la mente, brother, yo estaba parado y había una hermanita ahí enfrente y mi mente, o sea, estaba una lucha, de por sí estamos Sí, luchando. es una lucha. Ahora imagínate llegar con la mentalidad de allá afuera, acá adentro, pues no hay fluidez, o sea, nunca va a fluir. No. Pero algo tremendo, ahí en esa parte creo que está claro, ¿verdad? Lo que son costumbres. Sí, las costumbres, sí. Y lo hacemos para que no va a faltar el que diga, oh, eso no es costumbre. No, sí. No, sí es costumbre, ¿cómo no? Pero de ahí viene lo que es tradiciones. Ujú. Y las tradiciones es donde creo que vamos a empezar a chocar con muchos pensamientos. ¿No? Porque hay costumbres, hay tradiciones, perdón, inclusive dentro de la iglesia del mundo, que las han jalado de la iglesia. Te diría tradiciones que no son del mundo, podemos hablar de la Santa Cena. Es una tradición que eso quedó estipulado hasta exacto. hoy en día, lo que es la Santa Cena, el bautismo y el bautismo. O sea, son las únicas dos cosas que la Biblia te dice y seguirás haciéndolas, ¿no? Para que recuerdes la muerte y lo que tú quieras. Sí. Estamos hablando, esa es una tradición que se hace en la iglesia, pero con sostén, con un respaldo. De ahí viene... Más bien sería un mandamiento o algo así, no tanto tradición, porque diríamos, no, pues tradición. No, pero es un mandamiento que hagan esto en memoria, de mí, todas las veces que participen. Pero ¿por qué te digo tradiciones? Porque hay iglesias, y voy a decir la palabra, la vamos a mencionar mucho en el camino, tradicionales, no es despectiva, es una manera de diferenciar dos doctrinas diferentes. Pero sí, lo digo como tradición porque hay iglesias tradicionales que lo ven como una tradición, o sea, ya no lo ven con el respaldo que viene en la Biblia, lo hacen por hacerlo. O sea, en el evangelio donde estamos te van a decir, ponte a cuentas, no tomes la Santa Cena si estás así. Y en otros no, es parte del show. Lo tremendo que cuando tú lo leemos y cuando se hace en las iglesias en las que hemos crecido, ¿no? Bueno, en las que estamos últimamente. En las dos. Sí, pero, sí. Cuando habla de la Santa Cena y leen cuando Pablo escribió ese, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que la noche que el Señor... Dice, tomó el pan, lo partió y tomó el vino y pero dice Pablo lo dice. Y los 12 discípulos que estaban ahí
Ni uno lo menciona. No, o sea, a lo mejor sí lo mencionan, si lo ponemos Pero a no buscar, quedó a lo escrito, mejor, ¿no? pero no quedó escrito o nomás lo pasan de pasadita, pero Pablo lo dice. Y yo dice, ¿cómo? ¿Y cómo? O sea, ¿será que no quiero irme tan, ¿cómo dice? Ni rayar en herejías o algo así, pero ¿será que cómo el Señor lo llevaría a ese momento? Porque empieza a describir todo lo que hizo Todos el los Señor. detalles, ¿no? Porque Todos sí los hace detalles. eso, claro. Todos los detalles, Claro. o sea... Pues así se escribieron los libros. Pues o sea, sí, es una la revelación o con inspiración, una ajá. visión o no sé, pero Pablo empieza a decir, sí, partió el pan Todos los y detalles, dijo, ¿no? Te hagan esto imaginas, y como ajá. si Pablo estuviera ahí cuando Pablo dice que él fue como que lo agarró el Señor al último, pero o sea, qué tremendo, pues. No, y lo tremendo es que escoge a lo más vil, lo menospreciado, y lo pone Sí, acá. Y hasta ahorita es lo que recordamos, porque cuando tomas sí. la Santa Cena es lo que se lee. Ajá. Entonces, tomes la carne y comes el pan. Y dije, qué tremendo. Pero sí, a lo que voy es que hay iglesias que lo hacen por pura costumbre. Pues sí. Santa Cena, ok. Y llegas como llegas, no te pones a cuenta nada, pero ahí viene el vinito. Pero acuérdate también que en aquellos tiempos cuando tuvieron ya en la iglesia, digo, cuando ya empezaron, dice que empezaron a caer en costumbres y dicen que los que repartían la comida o parte de lo que era esto de la Santa Cena, empezaban a dárselos a sus más allegados y empezaban a ser injustos con los otros o se dividían en grupos, los más ricachones, y entonces dijeron, hey, vamos a poner orden aquí. Pues sí. Y sé que pusieron empezaron a agarrar a los llenos del Espíritu Santo para que sirvieran las mesas y, o sea, que ya Sí, se sí, estaban para que saliendo. que hubiera un equilibrio. O sea, estaba haciendo costumbre, como tú dices, como hoy en día también. No, veces. me está diciendo un pastor, que fue mi pastor, decía él que cuando él estuvo en la ciudad de Santa Ana, iba a una iglesia, pero dice que no les daban el vasito así de vino, dice, nos daban una copa literal. Por persona. Por persona. Dice, nos poníamos bien, el gozo. Pues sí, imagínate, o sea, es una costumbre que de alguna manera en muchas, o los que se judaizan también lo toman diferente. Entonces, son tradiciones que dentro del pueblo cristiano de alguna manera están haciendo mella, pues. Pero también hay que saber distinguir, porque hay mucha gente, hay iglesias, no sé si tú sabes de ellas, que no toman la Santa Cena. No, sí, muchas. O sea, no la toman, simplemente. Ahora, no decimos es pecado, nada. No, pero la Biblia dice pero que... sí lo dejó estipulado, pues ahí. El velo. O sea, el velo podemos decir, hay congregaciones que lo usan, pero dice la Biblia, cuando te pongas el velo, cuando la mujer se la ponga es cuando ore o profetice. Pero hay tradiciones en otras iglesias que el velo se lo ponen desde que entran hasta que salen. Sí. O sea, no tienes respaldo bíblico, pero es una tradición. Tampoco decimos es pecado. No. Pues ahora, pero otras terminan. Me da risa porque traen como unas toallitas de esas tejidas, de ahí nomás una ruedita aquí como los judíos. Sí. Le llaman velo, ¿no? Pero el significado del velo es todo, cubrirte toda la cabeza, ¿no? O sea, hay mucho, ¿cómo se dice? No respaldo, pero antecedente en lo espiritual de cosas que pueden pasar malas. Si no traes el velo cuando profetizas. Porque dice, por causa de los ángeles. Sí, por causa de los ángeles. Ok, para quien nos está viendo, ahora resulta que los ángeles. No, es que cuando la mujer está cubierta, los ángeles están dentro del culto, están ministrando, pues. Si la mujer está en desorden, o sea, no se la quiere poner porque no se lo quiere poner, pueden fluir muchas voces, puede escuchar muchas voces. Sí, alguien diría de repente, pero ¿qué tiene que ver un pedacito de tela? Pero digo, güey, es que ese pedacito de tela, si te vas a más libros, en aquel tiempo a Rahab le dijeron, pon este lingote allí. Digo, no, ventana, pone tela roja. Un telar rojo. Ajá. Y así y dice que ese telar hizo que se salvara ella y su casa. Por ese pedacito de tela. Fue de señal. O sea, en veces dijera, ¿por qué? No sabemos del mundo espiritual. Exacto, el mundo espiritual, porque hay mucha gente, no, en esa iglesia se ponen velo. No hay que juzgar. No hay que juzgar porque dice que la Biblia, si nos vamos al Edén, dice que en el Edén se veían 3 voces. Se oía la voz de Adán, se oía la voz del enemigo y se oía la voz de Dios. Y también cuando vas a profetizar, puedes escuchar voces, pero si estás en orden, la mujer cuando ora y profetiza, cúbrese. Voy a profetizar, tengo el don. Me cubro. Entonces, por respeto de los ángeles la rodean. Y va a fluir la palabra que Dios tenga para el pueblo. Pero si la persona, hay muchas que, una vez me tocó una que profetizaba, me dio miedo. Y gritando, y sí descubierta, tampoco le iba a dar toda la doctrina. Pero no sabes quién está hablando.
Como aquella que dijo, ay, pueblo mío, te tengo en mis garras. No, lo que pasa es que No dice sabe que ni tenemos qué. las profecías se tienen que escudriñar conforme a la palabra, tienen que Sí. tener sustento bíblico, no es de que, o sea, que no traigan algo así que así dice el Señor, tú me tienes que dar dinero, o sea, cosas que... Es lo que decíamos la vez pasada, pues, o sea, Ajá. dice el Señor, no, o sea, hasta Ujú. eso tiene que tener. Sí. Se usa mucho el que siento de Dios decirte Ujú. y ofendemos, también es una tradición eso. No, no, sí. O sea, siento de Dios decirle, hermano, que me cae mal o que no me gusta eso, y dañamos, Sí, sí, sí. herimos, Ujú. y no es ni Dios el que puso el No, 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 sentir. no. Es que pues, se nos ha enseñado, ¿verdad? Que hay un orden para todo eso. De repente alguien tiene un sueño y va directamente con la persona. No, lo tiene que ser primero ir Analízalo, sí. con el pastor, soñé esto, o me bajó una palabra o visión, lo que sea, y el pastor la va a checar, a ver, dime qué soñaste. Y él, sin pastor, dice, le da el Luz visto verde. bueno, Dale. ok, ve, díselo. Pero si dice, no, a ver, yo hablo con él, y sí, como el pastor también tiene que ser. Es que a veces pues, que Ujú. pueden ser bien duras, pues. Sí, Que yo no. lo soñé con otra de la mano. Uy, me está engañando. No, o sea, es un Bueno, sueño de pueden los romper frijoles. matrimonios, pueden ser otras cosas bien Puede ser tremendas. figura otra vez, o sea, puede Ajá, ser sí, de que sí, anda sí. otra persona hablándole de otra doctrina, o sea, y se Ujú, pueden, para ujú. eso hay un don que es el No, de discernimiento repente, de en sueños. una ocasión oí un hermano que dice, hermano, pues yo soñé que andaba con su hija. Ay, gloria a Dios, dijo el pastor, y el otro dijo, uy, pero ¿por qué? Ok, gloria a Dios. No, dice, eso es que dice que va a salir una iglesia de aquí. Sí, sí, pues la O mujer sea, es figura de la iglesia. ajá, un discipulado y te voy a enviar. El otro todo ya andaba como diciendo, Sí, pero es que la si... mente es más, Ajá, pero más hay figuras, engañosa. los que ya entienden cómo el Señor habla, entienden todos ese Exacto, tipo de cosas, exacto. ¿no? Entonces, pues, regresamos a esa tradición porque es tradición o costumbre, y ahí traemos una revolvedera entre ellas dos, Ajá. porque hay cuando estaba leyendo, hay muchas que son tradiciones y costumbres al mismo tiempo, ¿eh? Ujú. No necesariamente son una sola cosa. No, y es que ¿se acuerda cuando José el soñador, cuando él reveló los sueños a su mamá y a su papá? Quiere decir que yo me voy a Ahora inclinar. resulta, O sea, los hermanos, quiere decir que nos vamos a inclinar. Ellos sabían discernir claro, sueños, sabía discernieron, y porque los era dos muy común, sueños. era común, pues. No, es que uno en Sí. veces dice, no, el Señor nomás habla por la palabra, habla por la palabra de Dios, para hablar por visiones, por sueños, profecía. Hay muchas maneras de que el Señor nos habla. A mí una vez, porque no es para que lo sepan, pero me dio ese don de discernimiento de sueños. Ujú. Y una vez lo dije, no, hombre, me hicieron fila. Pero no Oh. siempre son de Dios los sueños. No, O no, sea, pues cuando no. lo tienes, Ujú, tú estás escuchando el sueño y se te está revelando yo así me pasa. ujú, No, y que una señora y que iba en un carro, ¿sabes qué? El carro es tu ministerio. ¿Quién iba manejando? Tú, es tu ministerio, eres tú el ujú, que lleva. Y la mujer que machucaste, pues es una iglesia. O ujú. sea, empiezas a ver, se te abre el panorama, pero hay sueños que no son. No sé. Hay sueños que no son así, pues fueron los Ujú, frijoles, así le digo yo. O sea, ujú, vienes con un sueño y a veces te riges ujú. por ciertos sueños que ni siquiera fueron de Dios. Ándale. Y eso es bien tremendo. O luego lo soñé esto, a ver qué significa y se van a googlearlo, ¿no? Esa es Y la otra. pues allá a saber quién te quiere y Exacto, no. el otro día escuché algo así bien tremendo, pero fíjate, ahí te va para que veas, cristianos. Ujú. Ay, que soñé esto y se metió a ver. Ya ves, esto significa vidente.com. Mm, Entonces, en ignorancia nos metemos en cosas y aparte le ponemos nombre, pues. ujú, Ahorita, hablando de tradiciones, fíjate que tenemos una tradición en la iglesia. ujú, No celebra el Día del Niño, el 30 de Día del ujú, Niño. ujú, Dije, me voy a poner a investigar el Día del Niño. El Día del Niño es una celebración que la ONU puso pues, para darles a los niños ujú. Su día. su día, exacto. Ujú, Y eso viene después de la Segunda Guerra Mundial, que muchos niños huérfanos y todo. ujú, O sea, querían como quitarles esos recuerdos. Se ujú. instituye en 1922, creo, el Día del Niño. Y las iglesias lo llevan. Ahí sí no le veo mucho para apuntar, está malo. Son tradiciones que de Pues alguna sí, manera pero... no trascienden. sí, sí, sí. O sea, no trascienden. Pero ¿sabes algo que sí me llamó mucho la atención? El Día de las Madres. Ujú, El Día de las Madres hay iglesias que paran los cultos y le celebran a la mamá. El fondo del 10 de mayo fue una semana que se le dedicaba a la Virgen de Guadalupe. oh, sí. Fíjate, tremendo. Cuando lo estoy leyendo, Pero entonces, salió de dónde, de México. salió de México. O sea, fue la iglesia católica, era la Virgen María. Ujú, Era la semana de la Virgen María. ujú. Pero cuando toca aquí en México,
el gobierno, dice la historia, que el gobierno y la iglesia se juntaron y dijeron, tenemos que darle a las madres, pues un reconocimiento. Entonces, curiosamente, dice, ¿qué te parece el día 10? Se ponen de acuerdo que el 10 de mayo se le celebre a la mamá, pero la idea principal era la Virgen, pues. Aquí en México fue la Virgen de Guadalupe, por eso a nivel mundial era la Virgen María. Era la semana de alabanza a la Virgen. Y de ahí sacan el 10 de mayo, y el 10 de mayo lo instituyeron porque ese día caía la quincena, la catorcena, para que pudieran comprar regalos. Ahora, lo tremendo es que hay iglesias cristianas que celebran el 10 de mayo, que ese día hacen eventos. Mira, no está mal que le celebren, pero vete Pero a la no, raíz, pero, pues. no, pero no meterlo, las tradiciones a la iglesia, pues. Eso, Es que desde el eso culto, es... pues cuando miran en Esdras, es que el culto al Señor es el culto al Señor. El pues. culto es santo, lo Sí. vimos, es una convocación santa. En la iglesia Dios no comparte su gloria con nadie. Yo algo que respeto mucho del pastor, aquí Carlos Zúñiga lo menciono, pero él me acuerdo que cuando inclusive las marchas por Jesús sí caen en fecha de culto, dice, es que ese es un día de convocación santa. Ese día se lo vamos a dar a Dios. O sea, háganlo en un día que no tengamos una cita con el grande. Entonces es diferente. Mucha gente no entiende eso. Pues, sí. Ay, no quieren apoyar. Es que cada quien como Dios se le Sí, revele, no, pues sí, ¿no? cada quien, ajá. Entonces, ese es uno, el Día de las Madres. Pero ahora voy a contarte una historia, algo bien tremendo, porque voy a dejar un antecedente. Vamos a entrar en el tema de la Navidad. Ese es bien delicado. Sí. Muchas iglesias, dijimos en el episodio pasado, hay cristiandad y hay cuerpo de Cristo, ¿verdad? Me iba a brincar otro tema. Bueno, entremos a ese. Va a estar un poquito más largo, pero es que traía el tema también de las divisiones. Sí, pues eso sería ya caer en pecado, ¿no? Sí, ahorita lo vamos a seguir. Sí, pues alguien dijo, pues es que, pues muchas iglesias lo celebran Navidad y eso, y pues que celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero alguien dijo una vez, me llama la atención, si la Navidad fuera de Dios, nadie la celebraría. Eso es cierto. Sí, ¿Verdad? Sí, porque todo el mundo le saca la vuelta a lo de Dios, ¿no? Sí, pero igual, pues nos... No, te voy a contar una historia. Ajá. Allá en la Biblia, si te vas a Génesis, habla de un ser que se llamaba Nimrod. De hecho, dice ahí que fue un gran cazador. Pero si te vas al original, no habla de que cazaba animales, cazaba a siervos de Jehová. Ese era su trabajo. Oh. Y a él lo engendra, perdón, lo engendra Cus. ¿Te acuerdas que vimos que cuando hablamos de los ríos, Cus era oscuridad, pues? Entonces viene lo engendra Cus y él es el gran cazador que habla la Biblia. Y se casa con una muchacha que se llama déjame leerlo. Semiramis, ¿no? Semiramis. Semiramis. Y se casa con ella, son reyes, entre comillas, es cuando sale la Torre de Babel y todo ese asunto. Pero de repente se muere Nimrod. Y esta mujer tiene una visión, según ella, un sueño, donde ella ve un tronco seco y muerto y ve que sale un retoño. Entonces ella dice, no, ¿sabes qué? Ese es Nimrod. Entonces comete incesto y se casa con su propio hijo. Porque según ella su visión era de que Nimrod iba a renacer en Tamuz, en su hijo. Perdón, un poco de la garganta, por eso el té. Entonces, ahí está bien tremendo, porque ella instituye el árbol. El árbol, dice, y empiezan a adorar al árbol. Entonces, en esos antecedentes de no sé cuántos años antes de Cristo, se empieza a adorar al dios árbol, que representaba a Nimrod. Entonces, ahí nos quedamos con el árbol. En Roma, en la antigua Roma, se celebraba una celebración que se llamaba la Saturnalia. La Saturnalia adoraban al dios Sol o a Saturno. Era una fiesta donde se le daba rienda suelta a todos tus deseos, los más escondidos que tú pudieras. Carnales, pues. Carnales,
decía que era la fiesta al revés, así se le llamaba la traducción. Era la fiesta al revés, o sea, tenías que hacer todo lo prohibido. Entonces, está bien tremendo porque esa fiesta se celebraba entre el 17 y el 22 de diciembre. Entonces, ¿qué tenían por costumbre ellos, Juan? Regalar cosas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se regalaban cosas entre ellos. Se hacía una gran cena. Se cocinaba puerco, aves. O sea, por eso te digo, cualquier coincidencia es lo mismo. Entonces llega un papa. Este papa, pero antes del papa, la Saturnalia, ellos eran romanos, lo que ellos querían era estar bien con todos los dioses. Entonces jalan al dios árbol y lo meten a su celebración de la Saturnalia para quedar bien con el dios. O sea, decían, nosotros tenemos que quedar bien con todos los dioses. De hecho, eran más dioses, pero ahorita estamos hablando del dios árbol. Meten al árbol a la celebración de la Saturnalia. Entonces ahí se convierte. La festividad eran 7 días de orgías, de que los esclavos mandaban a los amos, esos días los dejaban mandarlos, los dejaban pasarse de carrilla, lo que tú quieras, pero siempre en un límite de broma. Entonces esos días eran un día de desastre, pues. Entonces eso es lo que tenían. Entonces llega un papa que se llama Julio I. Y ya el pueblo de Roma se empezó a convertir al cristianismo. Entonces, él instituye eso. Vamos a meter Navidad. Vamos a meter Navidad aquí. ¿Qué te parece? Pues, no sé. Entonces, agarran al árbol, al dios Sol, y lo meten en la Saturnalia. La Saturnalia, cuando se miraban, se gritaban, ¡yo, Saturnalia! O sea, ¡feliz Navidad! O sea, cualquier parecido. Entonces, meten eso. Entonces, se hace una mezcla ahí. Entonces, ahí la Navidad tiene sus principios. Como cristiano, los que celebran Navidad todavía, es necesario que sepamos de dónde viene todo, de dónde viene el árbol, de dónde vienen las tradiciones. Pero ahí va la otra cosa, Juan. Para empezar, el 25 de diciembre no nació Jesús. Tú lo sabes, yo lo sé. Entonces, ¿por qué llevar una mentira a la iglesia? ¿Te acuerdas que decíamos, Dios es santo? Y el que no sea, ¿cómo dice la Biblia? Sed santos como yo soy santo. Sí. Y tenemos que tener celo. Si tú te vas a la Biblia, allá en el campamento, cuando hubo la mezcla de la Filistea, o sea, fue un celo que vino aquel y vino y los traspasó, porque el celo santo, por eso se le llama celo santo, tenemos que tener un celo. Entonces, me voy a ir poquito a la fecha, porque mucha gente va a decir, ya empezó, es muy conservador, no cree en la Navidad, no nada. Pero mira, si nos vamos a Zacarías, y les voy a decir cómo sacar la fecha de Navidad. Digo, no sé si te la sabes, pero bueno. Zacarías era un sacerdote. Él tenían turnos para oficiar en el pues en el tabernáculo, ¿no? Pasar Él tenía el turno de Abdías. El turno de Abdías, si nos vamos a los meses, porque hay meses, el judío no traía los mismos meses que nosotros, pero yo te puedo decir, investigándole un poquito, que el turno de Abdías era más o menos aproximadamente entre mayo, junio, por ahí. O sea, podemos decir que hay una fecha, ¿no? Entonces, se le aparece el arcángel a Elizabeth, la esposa, y le dice, hey, vas a tener un hijo, ¿no? El que va a preparar camino, Juan el Bautista. Entonces le dice, y lo engendra ese día, por decir así, yo le ponía aquí en el mes de Nisan o el mes de Abib, Juan, es en el mes que nace Juan. Entonces, que fue aproximadamente en marzo. Pero si te vas a la Biblia, dice que 6 meses después nace Jesús, o sea, te está dando fechas. 6 meses después. Entonces, haz la cuenta de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. O sea, Jesús nació en septiembre. Entre septiembre y octubre, porque fue el día 20 y tantos, cuando se le muestra al sacerdote, fue a finales de junio. ¿Qué le dicen? Y él dijo, he visto al
No, cuando se queda mudo, ¿no? No, cuando se queda mudo que le dan la noticia que su esposa iba a tener a Juan. Ajá. Y no lo creyó y se abrió. porque no creíste, no vas a hablar hasta que... Pero ahí dice, son 6 meses. Y cuando habla de 6 meses, lo dice la Biblia, eso está bien claro, pues son 6 meses a partir de... Y si nos vamos a los turnos sacerdotales, te habla de los meses y te habla del tiempo y lo pueden checar en el internet. Entonces, hay muchos judíos que se han convertido y judíos mesiánicos que te hablan de eso, que la fecha nunca fue diciembre, es septiembre, octubre. Pues sí. Y ellos son más osados, ellos se van y te dicen el día de la fiesta judía donde nace Jesús. Porque fue cuando iban a censar en esos tiempos, ¿no? Cuando nació. O sea, tienen una proximidad. Ellos tienen mucho de dónde agarrarse. Ahora, y como base bíblica lo estoy diciendo, pero en la iglesia cristiana, Juan, metimos la añoramos como nosotros, pero en realidad fue... Que leíamos hace rato que no trajeron tradiciones del mundo. Eso voy. Ahí tremendo. O sea, ¿por qué hay iglesias que no celebran Navidad? A menos a mí me han juzgado mucho. Ay, ni celebran Navidad. Ahora, tenemos que entender que la Navidad es una fiesta comercial. Pues sí. Sí, allá afuera se celebra la fiesta comercial, o que se regala, qué bueno, no pasa nada. Pero no la lleves a la iglesia. Esa es la otra. Fíjate, te voy a leer un texto y este texto se me quedó... Déjame dar vuelta así a mí. En Mateo 7, del 8 al 13, dice, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. O sea, Dios está diciendo, hey, estás dejando lo que Dios te dijo que no hicieras para seguir las tradiciones de allá y luego te las traes adentro de la iglesia. Entonces te quedas, es que no hay una tradición, Juan, más vista y más celebrada por el pueblo cristiano que el 25 de diciembre. No, sí, eso sí. Pero tiene un antecedente malo. Pues sí, está tremendo. Ahora, en las Saturnalias se daban regalos, se intercambiaban. Ahora en las iglesias hacen intercambio. Y es que, alguien, como decíamos desde un principio, ¿y quién empezaría? ¿Quién le introduciría? Porque yo también miraba en Colosenses 2:8, dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías, y lo dice, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es que regresamos. Pero son sutilezas del mundo, pero ¿quién está atrás de esas sutilezas? El enemigo, como poco a poquito, ¿no? Fíjate, algo bien tremendo. Hay un texto, Juan, déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Este texto me llamó mucho la atención porque habla del árbol. Sí. Habla del árbol. Fíjate, a lo mejor voy a tardarme en dar 2 versos. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Lo dice la Biblia. Son vanidad. ¿En dónde está? Está en Jeremías 10, 3 y 4. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y lo dice, pues un árbol del bosque cortado lo trabajan con manos de artífice con la suela y luego lo adornan con plata y oro. ¿A qué te pinta eso? Arbolitos, esferas. O sea, lo adornan con plata y oro, dice, y con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Esas bases que le ponen a los arbolitos. Pues sí. Pero fíjate lo que dice Deuteronomio 16, 21. Ese se me hace bien tremendo. Dice, no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol. Es una ordenanza. No la vas a plantar. O sea, un ídolo, acera. Pues. Acera era los lugares que hacían para poner los ídolos, ¿no? Y un árbol es un ídolo. Porque, sí. Porque adoraban al dios árbol, pues. Dice, junto al altar del Señor tu Dios, ¿qué harás para ti? Junto al altar. ¿Dónde haces tu altar para Dios? En tu casa. Pues sí. Ay, no, si no tenemos el arbolito allá en la iglesia, la tenemos en la casa. Ey, dice la Biblia, es que no vas a levantar ni un árbol y no lo vas a poner. Dice, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. ¿Más claro? O sea, es una ordenanza del mismo Dios que está diciendo, hey, no vas a poner árbol. Y de repente llegas a la iglesia y está el árbol de Navidad.
el árbol ahí. En algunas iglesias. En algunas iglesias. Sí, Ahora, diferencia, hermanos, que me estén escuchando y no hermanos. Y a lo mejor muchos pecan de que, ay, sí, se creen muy santos. No, no. Ahí hay una diferencia, lo habíamos dicho, entre cuerpo de Cristo y cristiandad. Porque dice la Biblia en una parte, dice, párate en la senda antigua y pregunta. ¿No? Como dice Sí, paraos en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua. O sea, cómo se adoraba antes, cómo era como le gusta a Dios. O sea, pregunta. Pues sí. No nomás ay, es que hay que celebrar. Y sí hay iglesias a Estados Unidos gigantescas que Sí, tienen... es que cuando si te pones a mencionar ese texto, dice, paraos en los caminos, porque dice, hay muchos caminos. Claro. Pero el Señor decía, yo soy el camino, El camino es Él. la verdad y la vida. Y dice, nadie va al Padre si no es por mí. Es el único camino, pero el parado dice, ¿cuál es la senda antigua? Como diciendo, dice, yo soy el alfa y el omega, o sea, el de la antigüedad, él es, siempre ha sido y va a ser, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que, pues si queremos agradar a Dios. Me dijo un hermano, ustedes son mensangrones, dijo, porque estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, ¿por qué es malo? Porque Él es santo. No, porque estás metiendo una mentira al templo, es una mentira. O sea, si quieres tú hacer algo como celebrar. Celébralo. No, pero es por ejemplo, acuérdate cuando el Señor tuvo misericordia de ti y te reveló tu vida y ese día es cuando nació él. ¿Eso significa Navidad? Eso es natividad, o sea, nacimiento. Nacer de nuevo, eso significa Navidad. Entonces yo decía, yo me acuerdo cuando el Señor me alcanzó. Celebra tu día, invítanos al pastel, por cierto. Claro, va a ser una carnita porque ese sin día, regalos porque es satánico. No, pero igual, Señor, si me quieren regalar algo, pues, ya lo oro por él. Pero no es bíblico. Oro por él. No es bíblico, no empieces con tus cosas. Pero igual, o sea, eso sería cuando el Señor nació en nuestra vida, ¿no? Sí, o sea, yo ahí estoy de acuerdo totalmente. Sí. Celébrale a Jesús otro día, pero no el día que celebraban a esos dioses. Dentro de la iglesia metes la Saturnalia, al dios Saturno, y lo metes al dios y lo tienes ahí adentro. Y dice la Biblia, no traerás ningún árbol cerca del altar de Dios. Eso se me hace bien tremendo. ¿Por qué no se mueve la presencia en tu iglesia? Pues quita el árbol. O sea, no sé. O sea, no, de hecho, en aquellos tiempos habían todos los que practicaban sacrificios malos a sus dioses. Dices que iban bajo las encinas o iban en árbol. ¿Por qué escogían árboles? No sé, siempre hacían. Debe de haber algo ahí. Hacían sus cosas, ¿no?, malas ahí, ¿no? Pero es tremendo, Juan. Yo la verdad, mira, no estamos enojados con la Navidad, que se entienda, es una celebración mundana, se da. Es como en la escuela cuando, que el 20 de noviembre, pues la celebras, no pasa nada, o sea, no pasa de ahí. Tampoco podemos decir, ay, no, Satán, no, es una celebración, pero no la lleves a la iglesia. Exactamente. No la lleves, ¿quieres regalarle a tu hija? Regálaselo a todo el mundo. Es más, es el día que está en especial en las tiendas. No, sí, y como te digo. Regálalo. Estamos hablando de lo que es tradiciones. Claro, estamos hablando... una tradición, pero, Juan, ahí voy. Es una tradición, pero cuando la metes a la iglesia se convierte en pecado. Pues sí, o sea, pues, no puedes decir, es que es de Dios, Dios no se enoja. Ay, dice, sed santos como yo soy santo, la santidad es santidad. No puedes meter un puntito de mentira porque es mentira. Aunque le celebres es mentira. Y luego le metes la mezcla del Dios árbol, la mezcla de Dios Saturno. Es una mezcolancia ahí adentro. Cuando hacían las ofrendas y los sacrificios, dice que subía como olor grato delante de Dios. Pero cuando no. La Saturnalia. ¿Te acuerdas que una señora le reclama y dice, ya estoy harto de tus sacrificios? Fíjate, porque obediencia quiero, más no sacrificio. Pero pues que como diciendo, es que ya lo habían hecho una tradición y ya no subía, ya no tenía el sentido por lo que tenían que hacer, pues. Y ¿sabes qué, Juan? Se me está viniendo ahorita a la mente. Claro que Dios busca que le celebres, pero Él busca pureza también. O sea, tú no puedes darle un servicio a Dios mezclado con mezclas. Como te dije ahorita, en el pueblo de Israel cuando hubo mezclas, ¿cómo se llamaba la persona que me agarró la lanza y los traspasó estando los dos? Fíjate, el nombre está fácil, pero se me olvidó. Sí, tenía el nombre, pero no, para la otra lo buscamos y se lo... Pero si sigues leyendo, Juan, dice ahí, y por cuanto él lo hizo con todo el celo de Dios, Dios lo premió y de ahí nació la tribu de Leví, o sea, le dio una promesa, no nomás para él y con todos sus descendientes, o sea, sirvieron en el altar. Ahora, tú que ya tienes el conocimiento, no puedes decir, ay, no, es que yo no sabía, ya viste el programa, ya te tocó.
Pero si tú tienes el celo y decir, sabes que esta ya no lo vamos a celebrar, o sea, al menos no en la iglesia, pues, no hagas esa mezcla, no la metas allá, Dios va a tener, o sea, de ti va a decir, este muchacho, o sea, agarró celo, qué bueno, y va a bajar y te va a bendecir. Y no te digo que por mover la Navidad, ¿no? Como vuelvo a decir, no es que sea... No, pero es que también lo tremendo que he mirado, bien disfrazados, pero en unas hasta andan celebrando hasta Halloween. El video ese que te envié. No, pero yo había visto otro anteriormente. El pastor y te dan disfrazado de zombie. Sí, no, y te dan ideas que para traer, para alcance, por favor. Si ese día es uno de cuando el enemigo hacen hasta sacrificios literales con niños, cosas bien El video tremendas. ese que te envié, por ahí está en el internet, pero hablaba, disfrázate como zombie para que salgas y alcances a las almas y las traigas. Y luego... También empieza usan pasaje, porque la palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, quieren... Son seres que usan Sí, gritos. la palabra, cuando se nos enseñó, ¿te acuerdas cuando se nos estaba enseñando lo que era el trazo de la palabra? Dice que no tienes que forzar las figuras. Exacto. Y quererlas meter, porque dice, porque un texto fuera de contexto es un buen pretexto, ¿no? Porque en veces agarran los textos y los sacan de contexto y Para la palabra decir, dice... puede. Dice esto, dice el otro, pero no, tienen que ver el contexto, porque venía diciendo eso, y también después, ¿por qué lo dijo? No, y la falta de preparación. Dice la palabra por ahí que el obrero de verdad, no, el obrero traza bien la palabra de verdad. Traza bien la O sea, palabra tienes de que verdad. aprender a trazar la palabra. Por ahí me tocó escuchar, muy famoso, y lo puedo decir el nombre, José An Romero, cuando hablaba que hay que celebrar Halloween. Y haz de cuenta que miré en su iglesia, ya no estaba de pastor creo, pero las palabras de Halloween las transformaban para decir aleluya. Haz de cuenta igualito, todo, es una copia exacta. Una hermana decía Jesús de Adrián que ya no tiene nada de Jesús, dice, porque es tremendo, ya lo oyes últimamente y dice que él ya no es, sus alabanzas ya no son así, sí son así, bien tremendo, pues que sí, lo entrevistaron, le dijo Jorge Ramos de Univisión una vez, le dijo, oye, pues que tus canciones, si yo las escucho, es como escuchar una de Luis Miguel, porque ya no menciona a Jesús, ya no menciona nada. Dice, hablas del amor. Pero imagínate, para que una persona del mundo le diga, oye, tus canciones no parecen cristianas. Pues, pero, entonces llega la fama, y los marea. Por lo cuando estaban allá en Jericó, ¿no? Que es lo que estaba el lingote de oro y qué más había, que se representaba lo que era el manto, el lingote de oro, que representaba lo que era la fama, pues que lo traigo en la mente, pero estoy tratando de imaginar, pero no me acuerdo del nombre. Sí, ajá. Entonces, pues sí, es lo que tumba a muchos cristianos ya cuando llegan a un nivel que traen del Señor, traen don y el Señor los empieza a usar tremendamente, cuando dice, lo puede tumbar la fama, la dama y la lana, dice, ¿no? Porque es cierto. Sí, es cierto, la verdad. Es que yo, por ejemplo, aquí en el Mover donde estamos, ¿no? Veo muchos grupos. Yo siempre he dicho, tenemos que acostumbrarnos también, no acostumbrarnos, aprender a leer el tipo de alabanza. Claro. Aprender, porque hay grupos muy famosos del mismo Mover nuestro, y la fama de alguna manera los ha mareado. O sea, los han mareado y no es así. Yo recuerdo hace 2 años o algo así que iba a venir este artista que lo invitaron para que en la Marcha por Jesús. El que no vino, por cierto. ¿Cómo se llama? Que es de allá de Guatemala, muy famoso. Bueno, la persona cuando hablan aquí, el presidente de la Alianza de Tecate le habla y le dice, no, sí, claro que sí, pero me vas a dar $5,000, cuarto de primera clase y boletos para todos mis músicos. Nos quedamos, ¿qué? Entonces, es cuando cambian, le hablan a otro siervo muy famoso también de acá del lado de Texas, y el hermano dijo, amén, ahí estamos. ¿Cuánto cobra? No, no cobro. Dice, ahí lo que ustedes gusten dar, nomás sí les encargo el viaje para los músicos, ¿no? Son 3 músicos o algo así. Y Marco Barrientos fue él. Fue cuando vino aquí Marco Barrientos, pero para eso, el otro, muy famoso, de Palabra en Acción, ¿te acuerdas? Empezó ahí. Sí, me acuerdo de él, pero no me va el nombre. Pero qué bueno que nos está yendo el nombre. Sí, se desvió y luego regresó con unos gabardinaneros. Era un rollo. El caso es que él fue el que se le subió mucho y empezó a pedir, pero cuando Marco Barrientos él dice, no, yo voy.
De hecho, que no quiso ni agarrar hotel, no se quedó en la casa de un hermano. Sí, en la casa Lo que pasa es que una persona de aquí de Tecate, su hija vivía en Texas y asistía a la iglesia de él. Pues entonces tuvieron esa libertad, llegaron, Qué bueno, ellos qué los bueno. movieron y todo, se hospedaron, pues a todo dar. Pero lo que voy es a esto, inclusive a la gente de la fama los marea. Sí, claro. Ahora, el tipo de canción, Juan, o sea, lo hablábamos en otro episodio, ¿no? Pero tener cuidado que lo que escuches glorifique a Dios, pues, que la palabra, dice la palabra, ¿qué habláis cuando os reunís? ¿Te acuerdas? Hay salmos. Hay salmos. Alabanza. Doctrina. Bueno, no sé qué más. Y pero cántico nuevo. Algo así. Entonces, Nuevo. ¿qué Cuando hay? es cántico nuevo es que está bajando. Está bajando, está fluyendo. Como decías de la samaritana, ¿no? Que iba a fluir. Y fluía cuando estás conectado con Dios. Entonces, vas a estar escuchando un culto, cantando la ranita, como te dije aquella vez, o vas a estar adorando a Dios porque dice, cuando te dice, hay salmos, lee los salmos, es pura alabanza a Dios. Entonces, cuando un artista cristiano, entre comillas, porque ahí también hay que saber distinguir, después vamos a llegar a ese tema. No, hace poco me pusieron una pregunta, me dijeron, oye, ¿tú qué opinas de las alabanzas que están saliendo con la inteligencia artificial? Le digo, pues la verdad, están muy bonitas unas. Le digo, ¿pero qué opinas? Yo pienso que eso no está bien. Le digo, mira, o sea, están bonitas, pero sabes, al fin y al cabo es una composición. Sí. Ni te va a llevar al cielo, respaldo, pues. Pero le tienes que tener más miedo a las que pensamos que son inspiradas, porque muchas veces son mezclas, porque de repente hay unas que les han buscado y resulta que volteaban el cassette, ¿te acuerdas? En aquellos tiempos que ya no son cassettes, y hablaban cosas satánicas. Acuérdate la de Marcos Witt. No, pues sí, ya no quería irme tan así. No, es que es muy público. A lo que voy, que uno dice, te andas cuidando de la inteligencia artificial, que a lo mejor tiene bonito ritmo y ya le meten pasajes bíblicos, le hacen que quede y lo hacen. Pero de los de carne y hueso, se prestan muchas veces. Yo no estoy diciendo que se prestan. No, yo mencioné él dice cuando le preguntaron eso, dice, no, es que yo no hago las grabaciones, el que hizo la grabación y tal vez. Que era que le había hecho una bruja la canción a Satanás. Sí, eso era, pero había una canción que si la volteaban decía cosas malas. Sí, menciona satánicas. Pero dice, es que yo no hago las grabaciones, el que hizo la grabación estudio, ¿no? Le metió eso sin darme cuenta yo, ¿no? Y lo que sea, pero bueno. Pero a lo que voy, yo digo, es que nos andamos cuidando de la inteligencia artificial. Sí, cuando nos tenemos que cuidar de los vivos, de los que... Es que es tan fácil, Juan, nosotros estamos acostumbrados a un tipo de alabanza muy diferente y cuando el vaso está limpio, fluye. Claro. Entonces va a haber iglesias donde va a fluir los dones, donde se va a mover la presencia de Dios porque el de la alabanza está fluyendo. Pero si vas a una iglesia donde se cantan puros corridos, algo que cantaba mucho Felipe, que en la llaga podrida. No, esa parte también, donde hablaba que yo soy un maíz. No, en la penca del Señor soy un elote. No, en la finca del Señor soy un elote. Algo Imagínate así, ¿no? Ese tipo de alabanzas, digo, pues es que no alaban a Dios. Pues sí. O sea, si te pones a verlo, son historias. No, o sea, la alabanza tiene que ser a Dios. Sí, pues sí. Estás adorando, estás alabando, vas a hacer que... Hay cantos que hacen como testimonio, ¿no? Que dicen... Y se vale, pero no para la iglesia. Sí. O sea, no van a bajar la presencia. Pues no. Está muy bonito, la inteligencia artificial las hace bonito. Bueno, la inteligencia artificial nos hizo el entre del programa. Ándale, pero... Tú le dices qué quieres y te lo hace. Ajá. O sea, pero ya, yo no le tendría miedo a eso porque dice... En fin, le pusieron unos pasajes bíblicos, le hicieron remar y ya. Pero los que atrás ya quieren ministrar cosas extrañas. Algo extraño. Y lo más tremendo, me estaba oyendo a este profeta que se llama Brandon, se llama. Y dice el Señor que la inteligencia artificial está tomando demasiado espacio y hay pastores que ya no están buscando, hacen sus no están bosquejos leyendo ahí, ¿no? porque la inteligencia artificial les está haciendo los bosquejos. Los mensajes todos. Dice, la gente ya no está yendo a pedir oración porque le preguntan a la inteligencia artificial. Tremendo. O sea, está tremendo. Va a empezar a agarrar un auge. Ahorita todavía no agarra. Ahorita ya estamos... Todavía me sorprendo cuando veo que le dices algo y que lo hace. ¡Wow! Pero ahorita está mucho más avanzado eso. Y de hecho, decía este profeta, decía, va a llegar el momento que la gente no va a orar. Porque la inteligencia artificial va a tratar de cubrir ciertos huecos en sus vidas. Pues que en realidad lo que el enemigo en estos tiempos nos está... ¿Te acuerdas
nos quiere robar el tiempo y la atención a cada uno de nosotros, de toda la cristiandad, porque no sé si te acuerdas en aquellos tiempos cuando vamos a rentar una movie, ¿no? Y pues te da flojera, tenés que ir a buscar una movie, no está la que querías, y era bien difícil. Ahora prende televisión, hay miles de la que quieras, o sí, por un costo mínimo o hasta gratis. No, y lo peor de todo, Juan, hay unas películas tan herejes. No, pues sí, pero eso ya es de cada quien el que la quiera ver. No, yo acabo de empezar a ver una que se llama El Hijo del Carpintero. Qué tremendo, es Jesús. Y de repente empieza a mostrar, la verdad, no la acabé de ver 10 minutos y me tuve que salir pues. de cosas tan horribles y digo, bueno, y de repente alguien, ¿viste la película fulana? Y yo, ¿a poco la viste? O sea, yo ni siquiera pude empezar, ¿no? Pues ¿Por qué? Porque no traes ni sensibilidad del espíritu, nada, pues estás bien desconectado. Pues sí. La verdad, estás bien desconectado y tenemos que estar, ahora sí, conectados para poder discernir qué tipo de música, qué esto. Ahora, brincamos al tema al principio que te quería que comentar. Era el último, que era o pecado. Sí, pero que era también, también, pero también que terminan en pecado. Sí, pero seguía el que quieras hablar acerca de las divisiones. Sí, eso es lo que, mira, algo bien común, Juan, es que en una iglesia, y te lo digo, es como una costumbre, pero termina en pecado, terminan en división. De repente, ay, no, me caigo. El diablo va a tocar a una sola persona para meter cizaña dentro de toda la congregación. No, que el pastor, y que hizo esto, y va a empezar a mover la cosa, porque, bueno, nosotros lo vivimos ya en 2 congregaciones. No, sí, pero yo miraba, cuando me dijiste eso, buscaba un texto que me llamó la atención y te lo voy a mostrar aquí donde estaba verás, se me hace que era aquí en 2 de Samuel 15:2 y dice, y se levantaba Absalón de mañana, dice, y se ponía a un lado del camino, ya no estaba en el camino. Sí, ya no estaba en el camino de Jesús. Junto a la puerta, ya no estaba en la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito, o sea, el que quiere meter división va a ir con los inconformes, los que están heridos, ¿verdad? Al que el pastor no le dio el consejo que él quería. Ándale, y a cualquiera que tenía pleito venía, que venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y lo decía, y él le respondía, tu siervo es de la tribu de Israel. Pero lo que tremendo que lo hacía porque él quería ganarse. Lo hacía con saña, pues. Sí, porque él quería ser el rey. Sí, y se ponía ahí junto y al que miraba, y le empezaba a hablar amablemente. Y acuérdate quién le aconsejaba a él. Sí, había... Jóvenes. Sí, sí, también. Igual que él. Sí, sí, pero a lo que voy de cómo empezaba y cómo se empiezan las divisiones. Casi siempre las divisiones se va a dar... El que le va a dar golpe de estado al pastor es el que está bien a la cerca de él. Ahora, lo que sea. El diablo es bien astuto, olvídate. Me decía mi pastor una vez que platicábamos, porque hay una iglesia aquí en Tecate que se dividió y de esas salieron 3 más. Es que el que divide al rato también se le divide, ¿no? Sí, exacto. Y me decía, ¿cómo puede ser posible? Dice que la gente siga a los que dividieron, porque los convencen de que el pastor está mal y se van. Hay una congregación que tiene 3 congregaciones, salieron de ellas, ni pastor tiene, pero hicieron su iglesia. Pero no hay respaldo de Dios. Todo lo que empieza mal termina mal. Pues sí. Hay otra congregación que líder de jóvenes, estuvo bien tremenda esta, también fue aquí en la ciudad. Convenció a todos, el pastor andaba de viaje, regresa, está vacía la iglesia y ya tiene su propia iglesia. Y me decía el pastor, decía, qué tremendo, dice, porque el diablo es tan astuto. Que los primeros 2, 3 años, esas iglesias se siente que está Dios ahí. Pareciera. Pareciera, dice. Y ellos adoran a Dios, le cantan esto, pero está mal. Entonces, muchas veces como cristianos nos invitan a la iglesia, bueno, y llegamos, pero nunca preguntamos cuál es el antecedente de esa congregación, de dónde nació. No sé, a ti sí te tocó, creo que a mí, porque ya no estabas, una división que empezaron a tirarle al pastor bien duro y nos juntaron en un salón. Y la persona esta que estaba tratando de lavarle el coco a todo el mundo estaba bien enojada. ¿Sí estabas? La sonrisa que sí. No, pero tratando de lavarle el coco. Sí, exacto. Y nos tenían a todos. Pero para eso el pastor ya había hablado con nosotros. Dice, fulano de tal se anda queriendo levantar.
Hermano, pues yo nomás quiero que tengan cordura, vean las cosas, analicen. Y nosotros ya íbamos con la mentalidad de que está mal lo que está haciendo. Pues cuando esta persona está hablando acá bien, no me acuerdo si fue una cuñada o una hermana de la iglesia, le muestra una visión. Como unos demonios acá lo traían y la hermana se queda así, ¿qué está pasando aquí? Entonces ella se para así, como que quería jalar con ellos y le muestra esa visión de demonios y todo. Tremendo. El caso es que al final del culto hasta le metió unos fregazos al pastor, la persona enojada. Entonces se separa. Entonces yo me acuerdo que nosotros dijimos, Dios, pues aquí qué. Entonces tratamos de quedarnos firmes con quien Dios había puesto como pastor, pero otros se fueron. Entonces nacen otras congregaciones, pero no tienen respaldo de Dios. Le puedes poner el nombre que tú quieras. Ministerios eso, ministerios lo otro, pero no tienes respaldo de Dios. Pues. Y hay muchas congregaciones, muchas iglesias que son nacimiento de una división y no está Dios ahí, Juan. No, pues es que no. Pues ya a veces no le digas al pastor que no está, porque te va a decir que sí está. No, pues como ya es como el enemigo que estaba allá arriba y convenció a ¿cuántas partes? No sé, la tercera parte, no sé. 2/3 partes del... Bueno, pero ¿cómo los convenció? Porque él también tenía poder, o sea, él quería estar ahí arriba. No, yo decía, subiré y seré igual a Dios. O sea, porque él sentía que pues era la divina. O sea que te ciegan. Son congregaciones. Pero tremendo pero no lo hizo, dice que él pensaba en su corazón, dentro de sí el Señor dijo, ya sabía sus pensamientos. Hasta que llegaste. Pero tremendo es que ahorita, en estos tiempos, y es donde yo veo a los institutos bíblicos, o sea, no digo que no son, pero desgraciadamente mucha gente se la cree que es como una carrera el pastorado. No, yo estudié para pastor Iñak, que lo ponen el pastor. Sí, pero es que, como decías hace rato, decíamos, esta persona siempre se va a dar por personas que están siempre a la par del pastor. Los más cercanos. Los más cercanos, van a decir los pastores que van a empezar a voltear a un lado, pero yo miraba también aquí en otro pasaje donde dice... en Números 12:2, donde habla de Miriam o María y su hermano Aarón, dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Decían, ¿no? Empiezan a meter las cizañas. Sí, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová, dice. Imagínate. Cuando empezaron a decir. O sea, cuando murmuras con tu siervo, pues. Dice, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita, o sea, de su cuñada, que había tomado, porque él había tomado mujer cosita. O sea, mujer morenita, o sea, eran güeritos y hasta racistas. Pero dice que de ahí, dice que el Señor los expulsó fuera en cuanto habló, cuando se dio cuenta, dice que los expulsó fuera del campamento y estaban leprosos. O sea, la lepra es pecado. Sí, es pecado. Entonces, muchas veces, cuando surgen estas divisiones, pues, al rato es cuando caen en pecado los pastores, que dividieron por es que pues dejan su cobertura, pues ya no hay un... Imagínate, Juan, una de esas ramas, una vez me tocó prender el internet y tener un servicio en vivo. Cambiaron un servicio a Dios para hacer entre los miembros el programa 100 cristianos dijeron. Ya eso ya no es ni costumbre. Tremendo, dije yo. Estás metiendo la congregación de allá afuera y estás una celebración santa, Dios le estás cambiando por una basura de ese tipo. O sea, ¿qué tipo de pastor está ahí permitiendo eso? Porque no son pastores, ¿no? No, deja tú, al siguiente semana, es un programa de Televisa de pequeños talentos, o sea, que también lo hicieron en la iglesia. Y dije, qué tremendo, eso no es iglesia. Pues, no. Pero la gente, pues dale circo y teatro, pues sí, entretenlos. Un showcito. Entonces, es que no tienen palabra para dar. No hay palabra. Entonces, mientras no haya palabra, pues, ¿qué te edifica? Lo tremendo que aquí decía que Miriam dice, por nosotros, a lo mejor antes habían hablado, porque el Señor los usaba. Llevaban el mensaje de Dios, pues, entonces aprovechaban. Pero de ahí dice, los oyó el Señor, ¿tú crees que después iban a hablar a través de él? Y yo, ¿sabes qué? Yo a esta altura digo, si yo estuviera en una iglesia, bueno, ahorita ya gracias a Dios con la palabra que nos dan, tenemos un poquito más, no digo que sepamos más que todos, pero se nos abre un poquito el panorama. Yo sí estaría interesado, si yo quiero servir bien a Dios, yo estaría interesado en dónde estoy. Claro. ¿Cómo nació la congregación? Hay una congregación, hay un pseudoapóstol muy famoso aquí en México. Bueno, muy famoso porque trae una doctrina bien chueca. Pero esa persona era de la Iglesia Católica Carismática. Se cruza para el otro lado y allá se encuentra otro igual de loco que él y luego regresan. Ministerios fulano tal se ponen, traen una doctrina muy errónea. Para empezar, las viejitas suben y bailan rap arriba. Imagínate.
Y te quedas, wow. Entonces, yo analizaría. Es que conozco a una persona y me metí, dije, pues, ¿qué te están enseñando? Me meto y veo las raíces de ese ministerio, entre comillas. Sí. Entonces me doy cuenta cómo fue toda una mezcolancia para llegar a lo que es. Ahora, si yo estoy en una iglesia y estoy yendo a los cultos normales y no pasa nada, Juan, y vuelvo a otro culto, no pasa nada, no te da una duda. O sea, empieza el ciclo. como decía, la tierra de Ávila, ¿no? Que Sí, circula y circula y circula. Ahora, si realmente amas a Dios, que nos está escuchando, pregunta cómo nació tu congregación, de dónde vino, porque si nació de una división, mira, hasta en el mundo dicen todo lo que empieza mal termina mal. Búscate una... ¿Por qué se le llama sana doctrina a la doctrina que de alguna manera profesamos o creemos? Porque es lo más sano, porque Pues sí. analizamos, porque vemos, le quitamos ahora sí lo que no Pues sirve, es que lo que estorba. cuando es bien sabido y muchos pastores dicen, hermano, ustedes escudriñan lo que se le está hablando del púlpito, porque, y es una figura como cuando Ruth dice, la moabita, que iban los segadores, iban dejando, pero dice que iba espigando. Iba y sacaba lo bueno. O sea, espigaba porque sacaba, de por sí ya le habían dejado entre paja, pero ella espigaba y sacaba el grano. Ella no se agarraba paja. Entonces, como ahora diciendo, la figura. Ajá, pues como diciendo muchas veces, pues los pastores también van a hablar de su propia cuenta, pero uno tiene que agarrar el grano. Es parte de ellos, es parte Y analizar, Juan. Porque son hombres, ¿verdad? Son hombres, al fin y al cabo, ¿no? Claro, y analizar, pues, decir, ¿cómo nació mi congregación? O tan fácil así como quién puso a pastor. Pues sí, también. El pastor que conocemos, yo te lo puedo decir así, yo aquí en Tecate puedo hablarte de 2 o 3 pastores contados de que son puestos por Dios. O sea, que me conste que yo crea. Y a lo mejor pues hay muchos más, puede pero haber igual. más, exacto. Pero sí que uno... digas, o sea, cuesta. Y yo recuerdo uno que Dios le habló audible, le dijo, te vas a ir a México y vas a ir allá. Pero fue la voz audible. Imagínate qué más seguridad de que Dios nos lo mandó, ¿no? Pero hay otros que, pues, como te dije una vez, y me voy a echar en contra de muchos amigos que estudian instituto. Y una vez me dijo, no, es que ya estudié, ya tengo un certificado, quiero empezar una ahorita. Pues que, o sea, no es malo que estudies, es bueno estudiar. Pero una ocasión decía, había una hermana que ella tenía mucho amor por las almas y tenía un amor y a evangelizar a cualquiera que se encontraba. Y una vez encontró uno que pues sabía, hermano, pues usted qué, mire, y le empezó a sacar pasajes, la quiso hacer menos y ya llegó con su pastor, pues él me dijo, me voy a meter a estudiar, pastor. Pues el pastor dice, pues adelante, dice, pues no está mal, No está si te mal, quieres pues, preparar, prepárate. Te preparas. Dice que se metió, pues, un seminario ahí, estudió palabra y todo, 3, 4 años, dice. Pues y cuando ya me recibí, me salí, dice, sabía mucho, dice, pero la pasión y el amor que tenía se me veía ahí. Se la pagó. Se le veía ahí. Eso decía mi papá. Cuando él recibió a Cristo, andaba sanando enfermo porque traía eso de lo mismo que le hicieron a él. Pero de repente entra a un instituto que era conservador y salía pagado. Tremendo. Eso es tremendo. Pero la otra, que estaba hablando a un hermano, estaba escuchando un testimonio de un hermano que él estudió porque él quería ser pastor. Y no, me voy a ir por las iglesias, y se fue a Sudamérica y abrió su iglesia. Y nadie que llegaba, su esposa y sus 2 hijos. Y pasó 1 año y su esposa y sus 2 hijos. Y pasaron 3 años y su esposa, sus 2 hijos, y el brother se quebrantó. El testimonio de él dice, llorando, Señor, ¿pero por qué? Yo estudié para pastor. Y Dios le habla. ¿Y quién te dijo que eras pastor? Le dijo, tú eres evangelista. Te das cuenta que él dice que él se regresa a Los Ángeles y se pone a predicar en los camiones. Y la gente empieza a ser salva así. Porque no era su ministerio. A veces no le preguntamos a Dios qué es. Sí, no, sí. O sea, ¿qué tienes para mí, Señor? Y uno cree que porque es pastor, porque le gusta. Pero a lo mejor te levantó de profeta. A lo mejor es maestro. Y también, muchos, como decías tú, el evangelismo a personal, o sea, como nosotros, o sea, un consejo o algo, se puede dar de la misma iglesia. Dice, las ovejas paren ovejas, ¿no? Muchas veces al alcance también a través de uno como pueblo. Las ovejas sanas dan a luz ovejas sanas. Sí, o sea, entre el mismo pueblo, muy independientemente, tú puedes traer tus broncotas, yo puedo traer mis broncotas también interiores, familiares, lo que tú quieras, porque en esta vida vamos ahí llevándola, ¿no? Sí. Pero yo miraba una cosa, Dani. Al otro día estábamos en el estudio el martes pasado y el pastor habló acerca de Noemí. Cuando dice que Noemí salió de su pueblo, dice,
de ahí donde estaba, porque se llevó a Ruth, ¿verdad? De Moab salió, porque Moabita. ahí, y cuando llega de vuelta a Jerusalén, creo que llegó, ¿no? Sí. Y que llegó María, y que no me llamen María, llámenme Mara. Dice. Porque Porque el trato del Señor me ha amargado. Y yo me quedé yo meditando en eso, dije, a ver, espérame, alto ahí, dije, pero ¿por qué Ruth la quiso seguir? ¿Cierto? Porque dice, donde vayas iré yo. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ajá. Porque su amargura la traía ella por dentro. Ah, ok. Pero por fuera. No la externaba. No, por fuera ella seguía siendo dulce. Porque las dos la querían seguir. Sí. Entonces de repente nos pueden mirar a nosotros. No, a lo mejor por dentro estamos, pero decimos, Señor, sabemos que. Adentro. Sí, sabemos, Señor, que. Más la lucha aparte, ¿no? Fuera de tu casa. Sí, no, porque todo. de repente yo en veces ando en el trabajo y, David, ¿por qué tú llegas y como que animas aquí la cosa? Eres bien. Pero se sabían que en veces por dentro anda uno de la patada. Como decía el payaso, por dentro está llorando, pero por fuera. Ándale. Pero bueno, pero ese el trato del Señor con uno es aparte. Sí, sí. Pero no por eso voy a reflejarlo porque si no, pues Noemí, si todo está amargado, yo no la sigo, ahí nos vemos. Pero, No. o sea, ahí yo miraba eso que bien tremendo. No, está bien tremendo. Aparte, ya ves que hay muchas enseñanzas ahí. Sí, porque ella se puede ver como una figura de una iglesia. En la iglesia sí, estamos ahí todos los enfermos, estamos, todo vemos. Es un hospital. Es un hospital, claro. Pero ahí estamos. Mucha gente cree que en la iglesia están los santos. No estamos perfectos. Vea que están los más enfermos y todo pues de ahí. Sí. Pero es la realidad. Y pues como decía, muchas veces van siguiendo a las personas que hacen divisiones. Pero me decía mi pastor, lo que pasa es que estamos en el hospital, pero nomás te cambian de camilla. Sí. No está la solución y el trato va a seguir. Intensivos, sí, no los tratos van a seguir también. Exacto. Pero sí sabe pedirle a Dios ahora sí que nos dé un poquito de discernimiento. Claro. Mira, algo tremendo. Yo una vez hice eso, que nos está escuchando, porque resulta que Dios... Estuvo bien tremendo porque yo tengo un sueño. Uh-huh. El mecánico que me repara a mí los carros se llama Miguel. Uh-huh. Miguel es mensajero, si te vas a la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y él un día que yo me tuve que mover y me dio 2 sueños. Primero me daba un sueño que yo me tenía que ir bajo otro árbol. Uh-huh. Sí. Yo entendí me está diciendo que me mueva. Uh-huh. Entonces yo ya traía eso en la mente, o sea, como que Dios quiere que me mueva de este lugar. Y de repente me da otro sueño donde yo veo que Miguel me decía, ya súbete a un morjo. Uh-huh. Y yo, pero yo quiero ir al baño, le decía. No, pues haz en el baño, ahí en el morjo. Y me decía, vete para allá y allá te vas a acabar de limpiar. Entonces cualquiera va a decir, no, esto ya se está haciendo no. O sea, es un mensaje bien tremendo. O sea, te está diciendo, esta no es tu casa. Y el mensajero era Miguel, ¿no? Uh-huh. Ahora, agarra tu morjo, vete, allá va a ser tu casa. Uh-huh. Entonces yo entendí, no es luego, por ejemplo, le digo a la gente que no está segura cómo estoy en el lugar indicado o no estoy, a lo mejor Dios no, uno tiene que esperar. Dios habla. Sí. No, por ejemplo, yo cuando me tocó moverme para San Diego, 2 sueños, bien claritos, el Señor o sea, yo no me moví nomás así, porque me quedaba cerquita, de hecho no me quedaba. Sí, tendría que confirmarlo. No, 2 veces, dos veces, igual 2 sueños. Que José, y nos vamos. Ajá, 2 veces y dije, la primera... la piensas y la segunda ya entendí, dije, ya no. Y es porque el Señor puede mover sus fichas como Él quiera. Pues él claro, no es un juego, pero estamos en el camino de Él. Sí. Y Él permite muchas cosas a veces. Porque en veces uno dice, no, soy así, ¿verdad? La vida del cristiano o la iglesia es un negocio. En veces dicen, no es un negocio. Pero el Señor le dijo, que no sabéis, madre, cuando estaba chico a los 12 años, que en los negocios de mi padre me conviene. Es el negocio del Señor. No de nosotros, no del hombre, pero como en los asuntos del Padre, me conviene estar, ¿verdad? Y yo como su trabajador, su siervo, como, Señor, si yo aquí ya no estoy siendo de bendición y me quieres mover a otro lugar. Porque te quiero usar de diferente manera. Claro. Hay lugares que por decir aquí, el Señor puede decir aquí, se ocupa un evangelista, alguien que tenga ese llamado. Uh-huh. De repente va a agarrar uno de allá y lo va a traer, le va a abrir puertas y todo, y ahí va a estar. Claro. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumpla el propósito de esa congregación. Claro que sí. Ahora, me oigo muy, muy así, pero es que es la verdad, Juan, sí tenemos que tener mucha, saber, ¿cómo se dice? Que estoy en un lugar indicado. Pues. No, eso sí. Estoy en un lugar indicado. Sí. Hay mucha sana doctrina, muchas iglesias. Preguntarle, Señor, aquí es donde me voy a desarrollar. Porque inclusive en nuestras congregaciones hay divisiones. Uh-huh. Hay divisiones y de la peor manera. Hace mucho
unos 6, 7 años en San Diego, un pastor que conocemos nosotros. Ujú. También su pastor se fue y Ujú. se llevó a la mitad de la congregación. Sí, sí. Y como decimos nosotros, puso su changarro por allá, ¿no? Dime dónde está ahorita. No está, no duró. está. No duró y toda la gente, ¿cómo dice la palabra? Heriré al pastor. Y las ovejas serán esparcidas. Serían esparcidas por todos lados. Y ahí donde estoy, hay unas ovejas de ahí. Fíjate. O sea, Pero qué bueno que el Señor las reubicó, ¿no? no, también me encontré ovejas en una tienda una vez que fui. Oye, ¿dónde van? Ah, vamos a fulano. O sea, las esparció. Qué Ujú. bueno que no se perdieron, pero hay Bueno, otras que se pierden. Sí, muchas se desaniman, se pierden. O sea, nunca, dice la Biblia, ninguno de los que me diste Ninguno se perdió. se ¿no? perdió. Y hay un texto bien tremendo, lo estaba viendo ayer. No me acuerdo exactamente porque lo leí así. Decía que el Padre los trae, Ujú. pero el Hijo los atrae. Ujú. O sea, que tú tienes que venir a través, porque yo pensé los Ujú. hijos de Jehová, ¿no? Que nomás creen en el Padre. Ujú. Pero ese texto dice, no, pero mi Hijo los va a traer. Ujú. O sea, Él nos trae a la puerta, pero entonces Jesús nos atrae. Ujú. Y dije, oh, qué tremendo eso, me gustó. O sea, cómo se veía, me gustó. Pero sí, tenemos que discernir más que todo eso. Sí, pues. y como decía también alguien, a la perniquebra el Señor va por ellos, pero al hijo le regresa. El que es hijo regresa como el hijo pobre. Y a veces Pero la perniquebra el Señor va por ellos. lo deja uno que se ensucie, que se encochito. Sí, como estás. Es que va a Pero tocar fíjate, fondo. dice, y aún su hijo venía en camino, dice, y el padre fue movido a misericordia. Todavía no lo miraba, pero ya venía. Corrió. Y el padre fue movido a misericordia, tremendo. Ajá, o sea, él ya olvídate que se gastó el dinero, que se gastó No. todo, venía todo cochino, o sea, ella venía con su rollo de que no merezco, ¿no? Sí, vente pa' pero y acá, lo hizo tremendo fiesta, ¿no? que el que estaba ahí en casa también estaba más perdido, también porque dice que La estaba envidia. enojado y Y que a veces estás en la iglesia amargado, pues en pocas Ajá. palabras, no dejas que Dios haga la obra, ¿no? Ujú. Y creo que ahí, de alguna manera, Sí, el tema lo tratamos. de exponer. Y quiero decirte que yo traigo todo un bosquejo aquí de 4 hojas que ni siquiera, a lo mejor no nos fuimos en ese orden, Ujú. pero dimos lo que es el Ujú. tema general. Pues ya la próxima semana entraríamos en otro tema. Ahorita no sabemos exactamente cuál es, Ujú. pero también otra vez volver a agradecer a la gente, ¿no? que está teniendo la paciencia de escucharnos. Claro. Y yo a veces me escucho, digo, bueno, para que otro más en el YouTube, otro que Ujú. mira. No, pero agradecerles. Y por ahí una persona de Garden Grove Ujú. nos mandó pedir que era nuestro fan. Sacha Alvarado, que le mandáramos un saludo. Bendiciones, se lo mandamos Sacha. de aquí. Ujú. Ujú. Y sí la conoce mi sobrina, ¿eh? Sí, no, Sí, sí, porque también. luego nomás empezaron a mandar saludos. No, pero se lo cumplimos, ¿no? Ujú. Entonces, pues, principalmente los que conocemos pues, son los que están escuchando y viendo, Ujú. y pues mandarle un saludo. Ujú. Y a los hermanos que se están sumando, porque la verdad se están sumando una Ujú. cantidad. Ujú. Y como le digo, hermanos, tomen lo bueno de lo que platicamos hoy. Y si hay algo que no le parece, deséchelo. Ujú. No estamos implantando doctrina, pero sí tratamos de que se abra un poquito el panorama. Claro. Por eso decíamos, disciernan. Ujú. Yo creo que en base al evangelio es el discernimiento. Sí, sí, O sea, sí. que sepas qué te están dando, o sea, que sepas qué Ujú. estás predicando, que sepas dónde estás cimentado, porque a lo mejor ni cimentado está uno. Pues Entonces- la palabra de Dios dice, probad a los espíritus. Si hay espíritu de mentira, uno tiene... Esa eso no me está eso. latiendo, claro. O espiguen, quiten pajita y reciban el grano. Una vez le dije a un pastor, le dije, oye, el hijo del pastor fulano Ujú. acaba de grabar un disco ahí que de rap, y nos enseñan que el rap no. Y me dijo, hey, Ujú. el discípulo puede ir con el maestro y decirle y preguntarle por qué está haciendo esto. Ujú. Yo dije, qué tremendo, porque a veces se cree uno que no puede uno preguntar, pues porque, no, va a quedar mal. ¿no? Ujú. Y sí, yo fui y le dije, hermano, dijo, ¿sabes qué? Mi hijo pues, está retirado de las cosas de Dios. Dice, y es una manera que, de alguna manera, lo estoy dejando para traerlo, ¿verdad? Para que Ujú. se enamore de Dios. Ok. Pues sí, yo lo vi normal, ¿no? Ujú. Acá me no, que tiene un concierto de... O sea, me decían bien. Ajá. Y pues fui y saqué la duda, así con ¿Está esa bien? confianza, acérquese Ujú. con su pastor. Ay, pastor, platíqueme un poquito Ujú. de su vida. ¿Cómo lo llamó el Señor? Nunca sabes. Pues sí. Entonces, de repente vas a enterar de cosas buenas que a lo mejor vas a orar por él, pero a veces vas a decir, como que aquí no es el lugar. Y si tú sientes que no es el lugar, pues pregúntale a Dios. Claro. Dios te va a guiar. Otra vez más, pues yo creo que nos despedimos. No sé si Sí, tengas sí. un pensamiento final o crees que quedó todo claro. Pienso que
tratamos de darnos de entender lo más que pudimos y Sí. cualquier pregunta que nos los hagan saber y ya. Y a veces parece repetitivo, pero es que curiosamente todo se embona, pues. Un Vuelve tema a con el conectarse, otro, ¿verdad? Muchas exacto. veces. Sí. Por eso en el episodio fulano dijimos esto porque se conectó con esto, pero al final de cuentas es para enriquecer el tema. Claro, sí. Es para enriquecer el tema y agradecerles nuevamente. Somos Detrás de la Palabra y voy a repetir porque la vez pasada no lo hice. Síganos en Facebook, estamos en Spotify también y ahí en YouTube pues denos la suscripción. Ahí, creo que tenemos bien poquitos, pero ahí póngale suscribir y por ahí en Facebook les va a llegar el aviso, ¿no? Cada que tengamos les llegue el aviso. Les agradeceremos también un like. ¿Por qué? Porque queremos ir creciendo. A veces no nos damos cuenta porque pues nomás aparecen ciertos likes, ay, nomás 5. Ya cuando vemos que 1,000, 2,000 personas vieron, wow, qué tremendo. Pero eso es solo gracias a Dios, o sea, no somos nosotros, para el nada. fin es de pasárnosla un rato ameno y tratar de lo que de gracia el Señor nos ha dado, de gracia recibido, de gracia da, ¿no? Claro, y mucha gente a lo mejor ni escucha ninguno, pero le llamó la atención eso de la Navidad. Bueno, no dice ahí en la portada. Y es un tema bien controversial, pues. Y vamos a chocar con mucho cristiano que ama la Navidad y adelante, pues mientras Dios no te revele, no te estamos diciendo es malo, porque que Dios se lo revele. Claro. Para nosotros, para nuestra doctrina, sabemos que hay una raya y una cosa de un lado y la otra del otro. Quisimos aclararlo a como nosotros nos dio luz. Entonces, más que todo por eso y despedirnos nuevamente. Mi nombre es Daniel Maldonado. David Juan Saucedo. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Detrás de la Palabra. Te esperamos en el próximo episodio y síguenos en nuestras redes sociales.